Muy bienvenido, mi estimado telepensante, la primera columna de este mes de marzo de un año clave para nuestro país 2023. Todo lo que suceda este año vamos a vivir los coletazos, que duda cabe, en el futuro de corto plazo, mediano y largo. El mamarracho y la derecha. ¿De qué puede tratarse este título tan extraño, no? Nos vamos a hacer cargo en esta columna de una situación que se ha ido generando desde las élites políticas hacia la ciudadanía y que creo es necesario corregir, sobre todo de parte de la derecha, sector en el cual yo me ubico ideológicamente, ¿no es cierto? Y uno no le gusta tener que criticar a su propio sector, sino que a uno le gustaría poderlos aplaudir. Sin embargo, hay un cierto discurso hegemónico que se está instalando. Considero que es muy peligroso que así sea y va en la misma línea de lo que ha sucedido con los conejos, lo que antaño, ¿se recuerda usted? Pasó con el chupacabras cuando se empezó a hablar solamente del chupacabras en el norte del país, etc. Aquí tiene una imagen de esa época, o por lo menos del chupacabras, que hoy día se ha transformado en una leyenda. Bueno, esas son cortinas de humo, mi estimado telepensante. Y lo mismo ha pasado acá con el asunto de los conejos, sobre lo cual vamos a profundizar levemente. Las reglas del uso de la fuerza, que usted ya las sabe, ampliamente han sido mencionadas por su tono ridículo y absurdo. Y la campaña del terror de Caramanos, por supuesto, que ella recorre el mundo, en este caso fue a España, a un conversatorio feminista en Madrid. Imagínese usted el título, Feminismo para un mundo mejor. Increíble. Bueno, diciendo que el rechazo en Chile ganó porque los chilenos somos idiotas. Y este es el punto en común de todos estos distintos aspectos de la realidad que vamos a analizar en la presente columna. El ciudadano chileno está siendo tratado como un idiota por parte de las élites políticas, incluyendo la derecha, cuando la derecha no quiere aceptar la clara distinción que existe entre un Estado benefactor y un Estado social y democrático de derecho, que se instaló, como lo hemos visto en columnas anteriores, en Venezuela como la alternativa al avance del socialismo del siglo XXI. Ciertamente, la derecha, y vamos a ir sobre este punto en adelante y vamos a explicar las diferencias para que quede muy claro y no siga habiendo, digamos, simplemente un vacío de parte de al menos los telepensantes, en que no se note claramente la diferencia ideológica que existe entre el Estado social y democrático de derecho y el Estado benefactor. Porque lo uno, el primero, nos lleva al socialismo del siglo XXI, mientras que el Estado benefactor implica una serie de resguardos respecto del mercado que son los que hemos visto funcionan y operan en la mayor parte de los países europeos. Entonces, ¿por qué la derecha? Y esa es la pregunta. Se atreve a aparecer avalando en el primer borde, el primer artículo del proyecto de constitución rechazado por la amplia mayoría del país. Y usted me puede decir que ya se instaló, que ese es el Estado o el modelo que la mayoría quiere. Y yo puedo entender ese aspecto. Lo que la derecha no entiende es que de su sector, quienes componen al menos un 22%, el rechazo, la gente que no se tragó el cuento, tampoco se va a tragar este tema del Estado social y democrático de derecho. No al menos de la manera que se está haciendo. Muy distinto sería que se dijese: vamos a asumir
este Estado social y democrático de derecho como un modo de acercarnos a la provisión de derechos sociales, pero vamos a dejar fuera el derecho garantista, vamos a dejar fuera la igualdad sustantiva, vamos a dejar fuera una serie de otros aspectos que entregan el poder político a tribunales y que hoy día nosotros vemos está operando en los tribunales laborales, donde más del 90% de los casos se falla a favor del trabajador. Y esto evidentemente que no es reflejo de una justicia bien aplicada, sino que de una ideología y de un activismo presente en el Poder Judicial, tanto en contra de los empresarios como en contra de carabineros, en contra de militares, etc. Nosotros en el Poder Judicial hoy día tenemos un activismo muy fuerte que está reconfigurando la realidad de los chilenos, nuestra concepción de la justicia, los premios, los castigos, y para qué le voy a hablar de AOFEM, las feministas reunidas en ese núcleo duro, que nos va a llevar al mismo punto que hoy día están los españoles, donde estaba Irina Caramanos, ¿no es cierto?, haciendo su fake news de que en Chile era la campaña del terror la que había llevado a que, como los chilenos somos idiotas y muertos de miedo, votáramos rechazo. Fíjese usted que en España ya se aprobó esto de que las mujeres no van a tener que dar ninguna prueba cuando acusen a un hombre de violación o de abuso. Simplemente se lo leo. En octubre entró en vigor la Ley de Libertad Sexual en España, que establece el consentimiento antes de cualquier interacción sexual. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión, señaló la ministra Montero, con la que estaba Irina Caramanos, ¿no? Entonces, además, en España se aprobó hace 2 semanas la reforma a la ley de aborto que garantiza que se realice este tipo de procedimientos en los establecimientos de salud pública y que las menores de 16 y 17 años no necesiten del consentimiento de sus padres para abortar. ¿Se entiende? Este tipo de planteamientos que implica el Estado social y democrático de derecho con su igualdad sustantiva, ¿usted cree que es algo con lo cual los chilenos nos sentimos conformes, que estamos de acuerdo? Entonces acá una élite pequeña, minoritaria, violenta, nos está imponiendo igual, tal cual como dijeron que lo iban a hacer, su proyecto de país. Si es que de país se puede hablar una vez que se instale la plurinacionalidad, y que usted me va a decir, no, pero eso ya no va a estar en el nuevo proyecto. Bien, leamos entonces las declaraciones de Caramanos en el conversatorio feminista por un mundo mejor. No han perdido como su charming de divas de la belleza, ¿no? Por un mundo mejor. Quiero la paz mundial. Caramanos dijo: las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos segmentos de la población, la no propuesta, por cierto, al permanente desmarcamiento para no poder seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes, es por ejemplo lo que generó el éxito del rechazo en el plebiscito. O sea, una campaña del terror en donde se te dice que lo poco que tienes te lo van a quitar. Al ser interpelada, dice, este es un artículo que estoy citando del Mercurio, por una mujer que estaba en el público, que señalaba que el Estado de Chile viola los derechos del pueblo mapuche, Caramanos aseveró que la relación por más de 500 años entre el Estado y los pueblos indígenas ha sido de una injusticia brutal. De todas formas, explicó que actualmente se está haciendo una apuesta reconocida por dirigentes importantes del pueblo nación mapuche, a propósito de las nuevas articulaciones que se están generando para realizar cambios y cumplir con los compromisos que en otros gobiernos se habían pactado. A ver, Caramanos miente en todas las lenguas del bien y del mal. Está súper claro que en su gran mayoría quienes rechazaron en mayor proporción al proyecto de nueva constitución fueron quienes se identifican como pueblo mapuche. Pero además, por lo tanto, ella está mintiendo, ¿no es cierto? O sea, acá y no hay representantes del pueblo nación mapuche, porque de hecho el concepto de nación es una imposición, sería una imposición cultural al mundo mapuche, que no entiende y que no comprende y que en cuya cosmovisión no está este asunto de la nación, a menos que sea mapuche y chileno, que es lo que defienden muchos de los miembros de dicho pueblo, ¿no es cierto?
Pero además, nótese lo que ella está diciendo. Ella está hablando del pueblo-nación. Y eso nos devuelve a la plurinacionalidad. Y a mí no me vengan a decir que ella puede opinar lo que quiera. Esto lo dice Jaime Belolio en su interesante conversación con Pepe Auti y con Eduardo Sepúlveda en el Líbero. No estoy de acuerdo con Jaime Belolio. ¿Qué pasaría si Caramanos dijera que es necesario tirarle un nuke a Israel porque ella es pro-Palestina? ¿Estaría bien? ¿Sería lo mismo que lo diga Caramanos a que lo diga Juanita Pérez en su casa? Lo que Caramanos dice es importante porque esto es parte de una estrategia que está buscando apoyos internacionales para volver con el proyecto de constitución rechazado a imponerlo en Chile. Esto ya se hizo en Colombia, se ha hecho en otros países donde la ciudadanía ha dicho que no democráticamente a algo y se le ha impuesto igual, ¿sí? Francia creo que también es ese caso, pero no lo he profundizado, así que se lo dejo para su propio estudio. Bueno, ¿ante qué estamos? Entonces vamos con Carlos Larraín. En esta entrevista al Líbero dice que este es un gobierno subversivo que tiene un pie en la calle. Mire, Itelier acaba de salir diciendo que hay que llamar a las movilizaciones sociales para el reclamo no de derechos sociales, sino que de derechos constitucionales. ¿Qué se estará entendiendo ahora por derechos constitucionales? Sigo con Larraín. Dice que la oposición tiene que simplemente interpretar con inteligencia el 62% que rechazó el esperpento revolucionario. Basta con que la derecha haga lo contrario del gobierno y le acertará siempre. Yo creo que Carlos Larraín tiene, digamos, razón en que el 62% que votó rechazo todavía no ha sido interpretado. Pero también me parece que es necesario que la derecha termine de hacerse cargo del contenido del mamarracho que Irina Karamanos está defendiendo a nivel internacional para obtener alianzas, para obtener apoyo de gente que es demócrata, no específicamente en ese contexto, pero ya lo hemos visto también con Loncón en Harvard, etc. Y la vamos a citar hoy día. Estuvo en Francia Loncón, mi estimado telepensante, así que también vamos a pasar por la expresidenta de el Frankenstein constitucional que fue esa convención, ¿no? Bueno, volviendo con Larraín, no solamente la derecha tiene que interpretar ese 62%, la derecha se tiene que hacer cargo de qué es lo que ese 62% rechazó. Ese 62% rechazó el mamarracho, el proyecto de nueva constitución. Y entonces francamente, me encantaría entender cómo es posible que la derecha haya accedido a poner Estado Social y Democrático de Derecho como primer borde, cuando ese era el primer artículo del proyecto de constitución rechazado. Usted me va a decir, no, porque la gente en general está de acuerdo con esta idea. Sí, ok, pero que hoy día se establezca o que exista un discurso hegemónico en torno al Estado Social y Democrático de Derecho como una forma de dejar tranquila a la gente de que ahora sí se te van a garantizar tus derechos, es pan para hoy y hambre para mañana. Si eso es propaganda, eso es publicidad, eso no va a pasar. Si el Estado de Derecho garantista destruye el desarrollo económico, es una traba absoluta a la posibilidad del emprendimiento y del crecimiento económico de las empresas, etc. Y vamos a ver en adelante por qué se quiere imponer ese modelo en Chile y por qué es el modelo que ha ido asumiendo cada uno de los países latinoamericanos desde procesos revolucionarios y no el Estado benefactor, que es muy distinto. Entonces, a mí me encantaría que Karamanos, porque aquí uno se pregunta ¿qué está haciendo la derecha para enfrentar a Karamanos? Son dos estrategias las que la derecha debiese de tener en consideración. Primero, decirle a la gente que esta es una campaña de desprestigio de la inteligencia de los chilenos. Que tenemos un gobierno que cree que usted es idiota. Eso es lo primero que la derecha debiera decirle a la gente. Y con eso, créanme, recuerden lo que pasó con el gobierno de Piñera, con el tema de las flores, del bingo, etc. La izquierda sabe aprovechar esos momentos para desprestigiar un gobierno completo, torcer además el sentido de lo que se estaba diciendo y generar una rebelión por 30 pesos. Sí, yo sé que es más complejo, pero comunicacionalmente véalo desde ese punto de vista. Sirvió mucho al malestar ese tipo de declaraciones como
bueno, pero bajaron las flores, subieron el precio del metro, el pasaje al metro, o hagamos un bingo, que hagan un bingo en la escuela para poder reconstruir no sé qué cosa se había roto. Bueno, esas cosas la izquierda las explota a decir basta, ¿no? ¿Y por qué la derecha no puede ahora tomar las declaraciones de Caramanos, de Loncón, etcétera, y hacer una campaña mediática que además es la verdad, ni siquiera está torciendo nada, y decirle a los chilenos que este gobierno los considera unos imbéciles? Eso es lo que debería estar haciendo la derecha, es el primer punto lo que debería estar haciendo. Pero no sabe, la derecha no sabe articular una estrategia comunicacional. Y pregúntese por qué. Y vaya a ver si es que la derecha cree en el mérito o no. Nosotros no tenemos una derecha meritocrática. No suma a la gente que realmente tiene mérito. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el segundo pie de esta campaña comunicacional que deberá hacer la derecha frente al mamarracho que el gobierno defiende a nivel internacional? Porque todas esas defensas, recuérdelo, concitan apoyo de sectores importantes que se transforman en grupos de presión. Esos apoyos internacionales se traducen el día de mañana en lo que ya nos pasó una vez, ¿no es cierto?, que para apoyar a los portuarios de Chile, muchos portuarios a nivel internacional dijeron que, o sea, creo que era el tema de los 3 retiros, o se aceptaba la demanda de los portuarios del retiro de los fondos de pensiones, creo, pero sí me acuerdo muy bien, o no se recibían más productos chilenos. O sea, acá todas estas son redes internacionales. Sí, no, ¿cómo no se dan cuenta del trabajo que está haciendo Caramanos y compañía? Entonces, ¿cuál es el otro pie de la estrategia comunicacional? Decirle al mundo occidental que este es un proyecto de nueva constitución que favorecía al narcoterrorismo. Y preguntarle a toda la población europea, que es sensata y razonable, si le parece lógico que el artículo 87 estableciera lo siguiente: prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Y como si eso fuese poco, en el artículo 88, es decir, el que le sigue, se establece que las personas privadas de libertad tienen el derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al Tribunal de Ejecución de la Pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo. Mi estimado telepensante, estoy leyéndole el artículo 87 y 88 del mamarracho. ¿Por qué nadie ha salido de la derecha a indicar con el dedo a esta élite octubrista golpista? Como bien dice Carlos Larraín en la misma entrevista que le estaba citando, este es un golpe institucional y probablemente venga un tercer golpe. ¿Por qué la derecha no apunta con el dedo a esta gente? ¿Por qué no le explica a los chilenos que habían 2 artículos, a los chilenos y a nivel internacional, en el proyecto de nueva constitución rechazado, que le confería el derecho a los narcos a no ser incomunicados y a visitas periódicas con sus redes? ¿Se entiende? La única manera, mi estimado telepensante, de combatir el narcotráfico es aislando a quienes se dedican a esta actividad ilícita. Y acá a nivel constitucional teníamos 2 artículos que defendían sus derechos a no ser incomunicados. Solo con eso se destruye el argumento de que esta era una campaña del terror y que los chilenos somos unos imbéciles. Pero como la derecha no se sienta a pensar o no tiene buenas campañas de comunicación, no le saca el jugo a esto. Imagínense lo que hubiera hecho la izquierda con artículos semejantes, si es que hubiese habido una propuesta de derecha. Artículos semejantes para ellos, evidentemente. Bueno, y ahí usted tiene cómo estamos hoy día. Usted sabe que, según una encuesta realizada en julio, en 2022, por la Asociación Nacional de Fiscales, un 35,4% de los fiscales ha sido víctima de amenazas por su cargo o por alguna investigación que ha desarrollado. Entonces, ¿qué quiere que le diga, mi estimado telepensante? ¿Entenderá la derecha de que el país se está pudriendo moral e institucionalmente?
de que estamos con la élite de la oclocracia más inmoral que haya tenido el país desde probablemente en toda su historia. ¿Por qué no hacen campañas comunicacionales en que destaquen estos aspectos? El nivel de deterioro moral del país llega al punto que, según solo cifras oficiales, el Transantiago no lo paga un 40% del usuario. Imagínense lo que es eso para todos los demás que se los pagamos a ellos. Entonces, esto ya está llegando a niveles que son, o que pueden llegar a ser muy peligrosos en términos de lo que hablaba Roberto Ampuero en la excelente entrevista que le recomiendo ver, muy buena entrevista, de lo que son estas redes internacionales. Si a eso fue Caramanos afuera. Y también Loncón. Vamos entonces a analizar a la señora Loncón y su intervención en el extranjero. Y la honestidad de lo que es un diálogo democrático, porque yo creo que la honestidad sigue siendo necesario para la convivencia, no podemos... Le puse esta introducción, ¿eh? La honestidad es necesaria para el diálogo democrático. Veamos qué tan honesta es la señora Loncón. Creo que el discurso de odio es un discurso estudiado que tiene la campaña de odio como la campaña de mentira se instala vía reproducción de la palabra. Es como la programación neurolingüística. Programación neurolingüística, mi estimado telepensante. Exactamente lo que está diciendo esta señora Loncón es cómo funciona la propaganda. De tanto repetir, la gente termina normalizando y asumiendo que esa es la verdad. Y eso es lo que están tratando de hacer ellos al decir que el 62% de los chilenos somos unos imbéciles que se dejó afectar por una campaña del terror. Y eso es lo que ellos están repitiendo. ¿Y por qué lo repiten tanto? Al interior de Chile no les ha resultado mucho, pero afuera. Porque eso es lo que se va instalando entonces como la verdad. Lo que la señora Loncón dice es que esto es lo que hicimos quienes estábamos por el rechazo mientras decíamos la verdad de lo que era ese mamarracho. Pero se da cuenta que ella sabe perfectamente cómo lograr que las cabezas de sus estudiantes, imagínense, esta señora hace clase, terminen creyendo en las quimeras marxistas que ella enseña, etnomarxistas en su caso. Se repite una mentira 1, 2, 1000 veces y la gente termina creyendo. De mí se dijo que yo tenía un sueldo vitalicio y después la gente me retaba en las redes sociales que yo era una sinvergüenza y yo no le robaba un peso a nadie. Soy una mujer que me valgo por mi trabajo. Claro, ella no le ha robado un peso a nadie, pero como usted ve en esta imagen, Elisa Loncón declinó entregar información de su labor como académica en la USACH, que fue solicitada por ley de transparencia, ni más ni menos. La petición apuntaba a conocer la labor de la autora presidenta de la Convención Constituyente en la Universidad de Santiago en el marco del año sabático remunerado que le fue concedido. ¿Y a qué está dedicada la señora Loncón? Bueno, le cuento. Aquí ella misma lo dice en su Twitter. Ir a seminarios internacionales. Si no pierden un segundo, mi estimado telepensante. Porque con las redes internacionales van a lograr, a través de organismos de estos supranacionales, el apoyo que necesitan para imponer su proyecto. ¿Lo van a lograr imponer su proyecto? No lo sé. Pero en eso están, reuniendo sus apoyos. Si ellos no paran. Lamentablemente, esta repetición de un discurso de mentira va entrando en la mente de la gente y la gente que no se informa, que solo ve la red de la rápida, queda con esa visión. Por eso él tiene éxito. Entonces nosotros fuimos acosados por el sistema y cuando empezamos la campaña tuvimos 2 meses para la campaña. Terminamos en junio, julio y agosto hicimos campaña. Sin recursos, sin ninguna empresa que te financiara y más con el abandono de la élite política.
El abandono de la élite política. Todos sabemos que probablemente en Chile no exista un caso de intervencionismo electoral más escandaloso que el que hizo este gobierno para apoyar la opción apruebo. Sin embargo, Loncón sigue mintiendo de forma descarada. Que ya se dividió, como les conté. Entonces, si antes hubiéramos estudiado todas esas condiciones, hubiéramos sido mucho más realistas, ya hubiéramos sabido de que no íbamos a ganar porque no teníamos la posibilidad de hacer el trabajo de difusión en los territorios, pero ese trabajo de difusión debió haberlo hecho las organizaciones, no nosotros, las organizaciones de base, pero la organización de base no se movilizó. ¿Y cuál es la respuesta de la derecha ante este activismo que están haciendo personas como Loncón o como Irina Karamanos, en que se sigue jugando al juego de que nosotros somos idiotas, de que esto fue producto de una campaña del terror? No hay estrategia política, mi estimado telepensante. Por eso la derecha siempre pierde. Y por mientras podemos ver cómo esto también está empezando a tener su nueva cara en el llamado Atelier a organizarse para reclamar por los derechos constitucionales, ante lo cual María José Hoffman dice lo siguiente: no me causa sorpresa que una vez más el Partido Comunista esté intentando insistir en polarizar el ambiente y supervisar de una manera equivocada este nuevo proceso. Al contrario, de una manera equivocada, se entiende el uso de los términos, ¿no? Como si fuera equivocado que el Partido Comunista, al ser marxista, considera que la violencia es el medio para lograr sus objetivos políticos. No sé, ¿esto es hipocresía o es ignorancia supina de parte de Pepa Hoffman? Entonces, esta forma equivocada, ¿no es cierto?, de supervisar el proceso, o sea, el Partido Comunista está llamado a supervisar el proceso. Al contrario, hacemos un llamado, dice ella, a que el PC entienda que no solo perdió en el último plebiscito, sino que en este proceso tenemos que ser capaces de tomarlo con un tono distinto al que se dio en la fracasada convención. ¿En qué está la derecha realmente frente a este punto? Ya vuelve el PC a amenazar. Como dijimos, solamente los portuarios tienen el poder por sus redes internacionales de afectar enormemente a Chile si las élites no hacen lo que la extrema izquierda, que al parecer tiene capturados ese sectores. La Cámara de Diputados rechazó en su momento el proyecto que obligaba a los partidos a renunciar al uso de la violencia como método de acción política. Cabe preguntarse, ¿no?, ¿cuál es el plan de los sectores democráticos para neutralizar a la izquierda antidemocrática cuya existencia hoy día la reconoce incluso el expresidente Ricardo Lagos? ¿Dónde está la campaña en los medios y todo tipo de redes acusando la búsqueda del poder total y generando en la ciudadanía el anhelo de una legislación que castigue la violencia política como medio para lograr el poder? ¿Quiénes y por qué en 2020 se rechazó este proyecto para descartar la violencia como método de acción política? Hoy día la señora Osandón, por ejemplo, que supuestamente es de derecha, deberá estar siendo acusada, pero con el dedo, por todo su sector. Y toda la gente que junto a ella se abstuvo o votó en contra, o digámoslo así, votó a favor del uso de la violencia. Pero déjeme preguntarle a la señora Osandón y compañía, ¿la violencia política la puede usar cualquier sector o solamente el Partido Comunista? Porque en ese caso ellos le vendieron el país, no sé si lo vendieron, pero se lo entregaron al Partido Comunista del Frente Amplio. ¿Puede la UDI ponerse violenta? ¿Se acuerda lo que pasó con el caso de los escudos y esta gente que iba a defender las protestas del rechazo y el líder que los dirigía que terminó preso en nada? No, yo no estoy defendiendo a alguien que hace eso. Pero, a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, aquí la violencia política solamente la puede detentar el Partido Comunista del Frente Amplio. ¿Y eso se lo conceden cierta gente de la derecha? Pero más importante todavía, ¿y los sectores demócratas? ¿Por qué no hicieron un escándalo y no continúan haciéndolo
frente al rechazo de este muy buen proyecto? La derecha no hace la pega, definitivamente. O no usa bien sus redes, no tiene estrategias comunicacionales. ¿Se imaginan lo que sería que al chileno realmente se le terminara por plantear de parte de los demócratas: oiga, compadre, ¿sabe qué más? Lo están tratando como un idiota. Le están diciendo que usted votó rechazo porque es tonto, porque cree fake news, campañas, cae bajo el terror de ciertas campañas. Si se planteara, ¿sabe qué? Hoy día la violencia política es el medio con el cual se están avanzando determinados objetivos, por ejemplo, los incendios en la macrozona sur. Si se dijese, mire, nosotros tenemos el primer borde como el Estado Social y Democrático de Derecho, pero vamos a hacer que este modelo no sea, aunque tenga el mismo título, el mismo de Venezuela. Vamos a trabajar muy concienzudamente que sea democrático, que sea social en términos de entregar derechos sociales, pero que mantenga la división de los tres poderes del Estado y no le entregue al Poder Judicial y al activismo de ultraizquierda las herramientas para transformarse ellos en los igualadores y en los repartidores de los impuestos de todos los chilenos, según lo que ellos consideran, de los impuestos y de la propiedad y etcétera, un largo etcétera, según lo que ellos consideren conveniente para sus fines políticos, ¿no? Pero al revés de eso, lo que la derecha hizo fue poner el Estado Social y Democrático de Derecho como primer borde. Yo me pregunto, ¿es verdad que no saben distinguir los intelectuales de derecha entre un Estado benefactor y un Estado Social y Democrático de Derecho? Mire, no quiero hacer la crítica de Magdalena Vergara, que es directora de estudio Idea País, pero es de los últimos artículos que han salido al respecto. Yo sé que gran parte de la derecha está casado con esta idea del gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual, es decir, dejamos el título que la gente quiere y que ya se convenció y persuadió, ¿para qué vamos a pelear contra esto? Y después le hacemos una bajada distinta. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? El Estado Social y Democrático de Derecho es completamente incompatible con el principio de la subsidiariedad, porque por definición es universal, porque se afirma en el derecho garantista. Entonces, ¿qué está pasando cuando la derecha, en lugar de decir, sí, mira, abramos las cartas, nos vamos a quedar con esto, pero vamos a hacer un diseño bajo este título que cumpla con los anhelos de la gente, pero al mismo tiempo permita el crecimiento, el desarrollo y por lo tanto ponga límites a estos aspectos que tienen mucha fuerza en otros países y que han deteriorado enormemente las condiciones materiales de vida de la gente? Pero que lo abran, que lo digan honestamente, no que defiendan la misma etiqueta que defiende la izquierda. Porque eso significa hacerle el juego a la izquierda. Entonces tienen que decir la verdad. El problema de la derecha en el caso del primer borde, bueno, y de varios otros más, como dejar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas sujetas al poder del gobierno de turno, digamos. O sea, las Fuerzas Armadas, la Guardia Pretoriana de Boric. Y eso lo firmó la derecha Chile Vamos. Entonces el problema que tiene esta derecha es que termina tratando a la gente, al ciudadano, de la misma manera que lo hace esta extrema izquierda, y por lo tanto claro que no puede usar la estrategia comunicacional, porque están en el mismo saco en ese sentido. Hay un 22%, mi estimado telepensante, que no se va a tragar esto del Estado Social y Democrático de Derecho, y que no le va a creer a sus supuestos representantes. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con esa gente? No deja de ser un número menor. No se olviden los señores Chile Vamos que en las últimas elecciones primarias no sacaron a sus candidatos, sino que ganó uno que venía por fuera, que era Sichel. O sea, su propio sector está muy cansado de la manera en que ustedes han actuado haciéndole el juego a la izquierda. Lo dice Roberto Ampuero también. En la entrevista dice, por Dios, que este sector ha jugado a favor del triunfo de la extrema izquierda. Lo estoy parafraseando, no recuerdo la cita claramente, pero la idea está expuesta de esa manera. Entonces, usted me va a decir, ya, pero Vanessa, ¿sobre qué base tú nos dices a nosotros que la derecha, cuando dice que el Estado Social y Democrático de Derecho es coherente con el principio de subsidiariedad? Quizás tú, Vanessa, no puedes estar equivocada. Mira este artículo. Este artículo es de Fernando Atre. Le voy a leer lo que aquí dice.
El socialista no tiene hoy una respuesta a la pregunta de cómo organizar la sociedad sin capitalismo, pero sabe en qué dirección moverse y lo que significa estar buscando y construyendo permanentemente una racionalidad distinta y superior al capitalismo, que signifique ir en la dirección de una distribución justa de la riqueza. Distribución. Los distribuidores pasan a ser los jueces, activistas, ni siquiera son elegidos por la ciudadanía, imagínese usted. De la desalienación del trabajo, las 40 horas, es decir, una desalienación que hace imposible el trabajo, porque en definitiva las empresas no pueden con este nivel de impuestos y esta legislación laboral salir adelante. El reconocimiento de los derechos sociales universales, mi estimado telepensante. De nuevo vamos a la universalidad. La universalidad es el opuesto del principio de subsidiariedad, que se enfoca en los más pobres. La universalidad le da a usted, que pueda ser un millonario, o a Pepito, que pueda tener muy poca plata, exactamente los mismos derechos. De la sustentabilidad medioambiental. Bueno, este es el caballito de batalla número 1 de la izquierda, en el que también está cayendo la derecha, como si bajo ese título no se estuviera avanzando una serie de impuestos, controles a la vida de los seres humanos, que vamos a tratar en mi curso sobre el globalismo, así que me puede escribir y si le interesa le mando la información. Lo que lleva a los socialistas es la construcción de espacios productivos, culturales y sociales, donde esta racionalidad pueda desarrollarse, donde las personas comiencen a vivir y relacionarse de un modo distinto, de un modo socialista. Aunque sin usar esas palabras, parte importante de la izquierda, sigo con el texto, durante los años 90 respondió afirmativamente a lo que se denominó la tercera vía. Ella abandonaba el socialismo y asignaba a la izquierda la función de poner límites y moderar y de ese modo humanizar al neoliberalismo. La suerte de la tercera vía, estamos hablando del Estado benefactor, es conocida. Primero tuvo éxitos electorales resonantes, pero luego salió del poder desacreditada. La tarea de nuestra época es la reconstrucción de la izquierda y del socialismo, después de la neoliberalización de la tradición socialista que significó la tercera vía. A ver, Fernando Atria entiende la diferencia entre el Estado benefactor y el Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué la derecha no lo entiende? ¿Por qué no lee? ¿Por qué es ignorante? ¿Por qué es inculta? ¿O porque está participando de un jueguito en el que cree que la ciudadanía, teniendo este título, aunque con este título se destruya aún más el aparato productivo, la van a dejar tranquila y ya no van a haber descalabros como el del 18 de octubre? ¿No se estará jugando esa carta a la derecha? Lo entiendo desde la perspectiva del pragmatismo, pero no va a funcionar, porque los jueces repartiendo, siendo los distribuidores de la riqueza, entre comillas, van a ayudar a desmantelar el aparato productivo con mucho mayor intensidad, gracias a este Estado social y democrático de derecho. Entonces, veamos un poco por qué les molesta el Estado benefactor y la tercera vía. El Estado benefactor es un tipo de Estado de los países desarrollados, ¿bien? Una parte importante de los países europeos que gozan un mejor nivel de vida. Este es un Estado keynesiano de pleno empleo, pero se trata de un Estado económico. Es un Estado que cuenta con una frondosa institucionalidad social, destinada a la seguridad social, la educación, la salud y en general la promoción de derechos sociales sectoriales y de los grupos vulnerables o excluidos. Se trata entonces de un Estado social que se combina con uno económico para generar una definición integral de Estado. ¿Qué es lo que molesta? El Estado económico, la parte económica del Estado benefactor. ¿Qué significa esta parte económica? A ver, se plantea lo siguiente. Debe existir bajo el paraguas del modelo del Estado benefactor que Atria no quiere, que los socialistas no quieren y que la derecha no quiere distinguir del Estado social y democrático de derecho. Debe existir un tipo de resultados y de indicaciones contextuales para hablar de la existencia del Estado benefactor asociados a logros socioeconómicos, expresados en una prosperidad persistente y tendencial, aunque pueda ser fluctuante, y esto se traduce en bajos niveles de pobreza absoluta. El estado de bienestar supuestamente estaría en crisis porque no tendría las herramientas para enfrentar los desafíos de la sociedad postindustrial. Voy a citar a Esping Andersen y Palier. Dice, ese estado tiene que responder a nuevos modelos de familia, al nuevo protagonismo social de la mujer,
a una estructura demográfica y etaria redefinida, a un tipo de mercado laboral distinto y en general a una composición diferente de los problemas y los riesgos sociales. O sea, tiene que responder al paradigma que la izquierda nos ha impuesto para poder mirar la realidad. Eso es lo que dice Spring Anderson. No, el Estado benefactor no está fallando por eso, está fallando porque estructuralmente se ha tornado insostenible, sobre todo con el tema de las pensiones y la baja natalidad. Pero se da cuenta usted como no quieren el Estado benefactor porque en el fondo ellos argumentan que con este feminismo, con esta nueva forma de hacer familia, con la ausencia de meritocracia, al final, mi estimado Del Bensante, si lo que implica toda la visión de la izquierda para nuestro futuro en el siglo XXI es la ausencia absoluta de meritocracia, vaya a ver usted cómo funciona este gobierno. Acá ni siquiera el presidente tiene título universitario. Los derechos sociales no están asegurados en la medida que el derecho de propiedad, dicen sus críticos, los críticos al Estado benefactor, se considera parte de los derechos humanos fundamentales. En el Estado social y democrático de derecho eso no es así. El derecho garantista considera el derecho de propiedad como un derecho de segundo rango porque desiguala a los ciudadanos, ¿se entiende? Por lo tanto, el derecho de propiedad desaparece en el Estado social y democrático de derecho de la lista de los derechos fundamentales porque desiguala a los ciudadanos, ¿se entiende? Y el hecho de que desiguale a los ciudadanos el derecho de propiedad plantea que el poder político tiene preponderancia frente al jurídico en materia de los derechos sociales y por lo tanto el Estado tiene límites institucionales en su injerencia en el mercado. Así es en el Estado benefactor, mientras que en el Estado social y democrático de derecho no. Finalmente se plantea que ante la crisis de la soberanía y el avance de la globalización es necesario reformular el concepto de ciudadanía local por un concepto de ciudadanía universal. ¿Qué le parece nuestra Agenda 2030 y globalismo puro y duro? ¿Qué nos dice Luigi Ferrajoli? Para que le mande esta parte, le puede sacar a quienes son de derecha y siguen afirmando que no hay una diferencia entre el Estado benefactor y el Estado social y democrático de derecho. Luigi Ferrajoli dice que el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional, teniendo presente la variable social de derecho de este último, implica un cambio de paradigma que lleva a una profunda transformación de las prácticas jurídicas, de la concepción misma del derecho y por ende del estatuto epistemológico de la ciencia jurídica. Se supera la tradición de lo político, de la primacía de lo político por sobre lo jurídico. Ahora el juez es el que reparte, el que asegura y garantiza los derechos, la provisión de derechos sociales a la ciudadanía. ¿Con la billetera de quién? Si el Estado no produce, si el Estado vive de lo que le entrega a los ciudadanos. O sea, esto es un mundo del esclavismo, donde los que trabajan van a tener que sostener a todos los que no quieran trabajar. Y no hay ninguna racionalidad, porque se desancla en la medida en que lo político deja de ser la vía a través de la cual se trabajan las políticas sociales, las políticas públicas, y pasa a ser simplemente el resultado de lo que un juez considere justo o injusto según este modelo social y democrático de derecho. Entonces se desancla absolutamente el marco económico que tiene que apoyar una determinada política pública para que sea posible siquiera su implementación. El juez va a poder decir lo que quiera. La pregunta es de dónde el Estado va a sacar los recursos cuando los jueces estén, como hoy día están en tribunales laborales, fallando solo a favor del trabajador y estén fallando así en la serie de demandas que los ciudadanos van a ingresar a tribunales para que les den los derechos que la Constitución les asegura. Para que se sepa bien, en el Estado social y democrático de derecho, los derechos patrimoniales dejan de ser parte de los derechos fundamentales, ¿sí? Porque se busca una igualdad sustantiva. Y usted ya lo sabe, eso sigue estando presente, eso es parte del modelo que se nos quiere imponer con el primer borde. Para lograr finalmente una ciudadanía universal, que es lo que se está buscando, es necesario, dice Luigi Ferrajoli, un órgano legítimo que organice las naciones, es decir, estamos hablando de la ONU, la promoción de la paz, una jurisdicción penal internacional. Y la ONU, dice él, es un buen principio del órgano legítimo que va a ordenar todas las naciones para tener esta ciudadanía global, para que se ejerza el derecho garantista a nivel mundial, desaparezcan las naciones y se produzca el sueño de la Agenda 2030.
Le voy a leer una carta que mandé al Mercurio en su momento para que se aclare más aún este análisis. Fundamental para pensar en el futuro de Chile es entender que el Estado social y democrático de derecho asume el valor de la igualdad sustantiva, regula constitucionalmente el proceso económico y sus principales actores, limita el derecho de la propiedad, supeditándolo a que cumpla su función social, asume la transformación funcional y estructural del Estado, por la cual éste se convierte en gestor de prestaciones y servicios, tutela la economía a través de la planificación y regulación, cumple la función de remodelación social, reconociendo la existencia de una estructura social injusta que debe ser corregida a través de su accionar y concibe las relaciones de Estado-sociedad civil como interrelacionadas y no autónomas. Aquí pueden revisar autores como Blanc, Sotelo, García Pelayo y Rey. Además, se funda en el derecho garantista, que entiende el derecho de la propiedad como un derecho de segundo rango, por desigualar a los individuos. Este Estado social y democrático de derecho hoy día existe en España, es verdad, pero desde el año 78, cuando vivíamos en un mundo muy distinto, y más recientemente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia. Yo no sé quién dijo que se quería parecer a esos países. Entonces, finalmente me gustaría dejarlo con un breve resumen de una colombiana muy amorosa que explica lo que es el Estado social y democrático de derecho. Todos hemos escuchado hablar del Estado social de derecho, pero ¿lo tenemos claro? En este video nos aproximaremos al concepto de forma sencilla y puntual. El Estado social de derecho se basa en la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales. Por eso, sin importar las condiciones socioeconómicas, el Estado debe garantizar la calidad de vida, la vida digna de sus integrantes. Otro factor importante es la prevalencia del interés general sobre el particular y la adopción de medidas públicas o políticas públicas que permitan llegar a esa igualdad de la población por medio del reconocimiento de las diferencias de las colectividades. Artículo primero. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es probable que la Constitución que estamos hoy construyendo sea conocida en el futuro como una Constitución social. Y eso es por la consagración, como punto de entrada a su articulado, de esta cláusula de Estado social y democrático de derecho. Y es que esto es un verdadero punto de inflexión en la manera como hemos entendido el funcionamiento de lo público en general en relación a las décadas neoliberales que nos anteceden. Esas décadas neoliberales se caracterizaron por la extensión del mercado a esferas de la vida habitualmente vinculadas a los derechos sociales. La irresponsabilidad de la derecha es enorme. La derecha sabe que entre 2008 y 2018 se duplicó la inversión per cápita del Estado de los ciudadanos, sabe que tenemos un Estado gigantesco, que a mayor impuesto menor crecimiento. La derecha sabe que el problema en parte importante es el tamaño del Estado, su ineficiencia, su burocracia y en la manera en que está funcionando. Eso solo va a empeorar con un Estado social y democrático de derecho porque van a haber más recursos aún para las burocracias y para el Estado. Y ya sabemos por la experiencia que eso no se traduce en una mejor calidad de vida para la gente, para el ciudadano. Por lo tanto, esto es pura chaya, esto es pura mentira. Es mentira de cabo a rabo. Esta es una estrategia para ser parte de un discurso hegemónico que calme los ánimos de la gente, que los mantenga en la ignorancia y que finalmente se traduzca en una ilusión que, bueno, no se pudo realizar, pero ahí tiene su constitución hecha en democracia y con Estado social y democrático de derecho. Como si eso fuese a evitar que el Partido Comunista y sus hijos frente amplistas puedan volver a manipular a la gente, sobre todo con la crisis económica que se va a profundizar y de la que difícilmente vamos a salir adelante una vez se haya escrito la Carta Magna en las condiciones que establecen los bordes acordados. Es peligroso, mi estimado telepensante, es muy peligroso, porque hoy día el chileno ya no le cree a las élites. Y este juego de la derecha, haciendo la genuflexión con el socialismo del señor Atria y del siglo XXI, le puede costar muy caro. Quiero dejarlo con un ejemplo sobre cómo la gente está reaccionando hoy día frente a las mentiras. Usted sabe que el tema de los conejos, que yo no lo tenía idea y lo aprendí ahora, los conejos cuando parten un incendio se queman.
y parten arrancando para la zona donde no hay fuego. Y ellos llevan el fuego para el otro sector. Así los quería ver a los hueones, tras la reja, ¿eh? Andan quemando, dejando en el sur los hueones, haciéndole daño a los chilenos, hueón. Ahí quedaron por hueones, para que sigan quemando, culiados. Y después le andan echando la culpa a las pobres personas de la CAM, hueón, que son tan buenos y se portan tan bien eso. Ustedes son los culpables, culiados, así que... Y después culpan al gobierno, que el gobierno tiene la culpa de toda la hueá y los de la CAM. No, pues si son estos hueones. Ahí están en cana ahora, tras la reja los culiados por andar quemando el sur. En conclusión, mi estimado telepensante, la gente no se cree ni los conejos, ni los chupacabras, ni de las campañas del terror, ni por lo menos una parte más intelectual probablemente y que esté más enterada de estos temas. Tampoco se va a tragar el asunto del Estado Social y Democrático de Derecho. Y me preocupa mucho que parte de la derecha le está haciendo el juego a la fórmula que usa la extrema izquierda para lidiar con la ciudadanía. Es decir, la mentira o el no decir la verdad, si no cuesta nada de plantear. Señores, ustedes quieren Estado Social y Democrático de Derecho, pero ¿qué es lo que quieren por esto? ¿Quieren que se les asegure derechos sociales? Bueno, nosotros necesitamos para eso crecimiento económico. Y por lo tanto, a la manera en que la izquierda entiende este Estado Social y Democrático de Derecho, es necesario hacerle unos ajustes. Hoy la izquierda, por supuesto, que va a gritar y va a decir que ese es el neoliberalismo, que no vamos a poder cavar la tumba del neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde tiene que venir la derecha y ser clara con sus ideas. Y plantearle a la gente, mire, si al final, vea lo que hay en Venezuela. Hay Estado Social y Democrático de Derecho, pero el chileno no quiere eso. El chileno entiende que lo que quiere es un Estado benefactor y por lo tanto va a ser una fórmula de política pública en que va a ir asociado las condiciones macro y microeconómicas a la provisión de los derechos y a la gestión eficiente y eficaz, muy neoliberal, del Estado. Porque acá sí o sí hay que meterle mano al Estado de Chile. Esto lo saben las élites de este país desde hace 20 años. No da más. El Estado en Chile no da más. Y ese es otro aspecto que la derecha no ha sabido defender. Por lo tanto, esperemos que deje de contribuir a la concreción del sueño revolucionario de que Chile sea la tumba del neoliberalismo, deje de defender a secas al Estado Social y Democrático de Derecho bajo la ilusión de que van a poder mantener el título y cambiar las bajadas, y le expliquen a la gente la verdad. Le digan, es verdad que esto lo tienen mayoritariamente países socialistas y fracasados, pero nosotros lo vamos a diseñar de tal manera que nos permita obtener lo mejor de la expectativa de la gente. Eso quiere decir, el Estado Social y Democrático de Derecho va a tener exigencias draconianas para el funcionamiento del Estado y hay que estar dispuesto a imponerlas con las penas que correspondan, y al mismo tiempo va a tener en primer lugar la obligación de la provisión de los derechos sociales, que es lo que la gente está pidiendo. Así que vamos a tomar esto por el lado de los derechos sociales, pero lo vamos a hacer de tal manera que en la práctica sea viable y factible y no terminen los chilenos votando con los pies, como dice Ampuero, teniendo que emigrar a otra parte porque Chile se hace un país inviable. ¿Por qué tanto miedo a decir la verdad? ¿Por qué tanto miedo a argumentar como corresponde? ¿O es flojera? ¿O se vendieron al globalismo? No lo sé. Lo dejo a usted que resuelva estos interrogantes.